Bueno, vamos al Éxodo, capítulo 32. La vez anterior vimos cómo el pueblo, viendo que Moisés tardaba tanto, porque recordemos que Moisés está en el Sinaí, está en la montaña, y está escribiendo las tablas de la ley, está haciendo oración, y igualmente Dios le ha dado todo lo que sería la manera de organizar el culto a Yahvé como pueblo. Porque recordemos que el pueblo de Israel, en cuanto a pueblo, se está formando en el desierto. Antes eran tribus separadas, sueltas, sin conciencia de unidad, de pueblo. Entonces, esta conciencia de pueblo se va a formar en torno al culto de Dios, el culto a Yahvé. Son el pueblo de Dios. Recordemos que Dios les ofreció hacer pacto con ellos lo aceptaron, se firmó el pacto, todo esto ya lo hemos visto ampliamente. Una vez que se ha firmado el pacto, pues Moisés es cuando sube al Sinaí para escribir en piedra, para que permanezca pues esas bases sobre las cuales se ha hecho el pacto. Y además, no solamente las tablas con los mandamientos, que son la base, ¿no?, de esta alianza, sino que pues le va a dar toda serie de detalles relativos al culto, de cómo organizarlo, etcétera, ¿no? Bien, pues esto hace que la estancia de Moisés en el Sinaí se prolongue. Se lo dice que está 40 días. Ya vimos que el pueblo se cansa, se desconcierta, piensa que ya que no sabe qué ha pasado con Moisés, y entonces le piden a Aarón que le haga una imagen de Dios. Y es cuando Aarón, recordemos que Aarón es el hermano de Moisés, era el sacerdote, y por lo tanto era el responsable de que el pueblo se mantuviera fiel a la alianza. En esa alianza, a lo que se comprometieron, entre otras cosas, es a no tener ningún otro Dios, a no hacerse imágenes de ídolos. Y aquí están pidiendo una imagen. Seguramente la intención, si no de todos, de algunos sí, era hacerse una imagen de Dios, pero Dios había prohibido hacerse imagen de Dios porque ellos no habían visto a Dios. Dios es invisible, no se pueden hacer una imagen de Dios. Otra cosa es cuando Dios se ha hecho hombre, entonces como hombre sí que es visible. Bien, entonces tenemos el pueblo que ha hecho el becerro y que lo está celebrando. Veamos entonces desde el versículo de este capítulo 32, versículos 7 al 10. Yahvé dijo entonces a Moisés: Ve, baja, que tu pueblo, el que tú has sacado de la tierra de Egipto, ha prevaricado. Bien pronto se han desviado del camino que les prescribí. Se han hecho un becerro fundido y se han prosternado ante él, diciendo: Israel, ahí tienes a tu Dios, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Yahvé dijo a Moisés: Ya veo que este pueblo es un pueblo de cerviz dura. Déjame, pues, que se desfogue contra ellos mi cólera y los consuma. Yo te daré a ti una gran nación. Fijémonos que es Dios mismo, Yahvé, quien revela a Moisés lo que ha pasado. Han roto la alianza. Y fijémonos el detalle. Dios le dice: ve, baja, que tu pueblo ya no es el pueblo de Dios. Han roto la alianza. Entonces, tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, ha prevaricado. Y romper la alianza, pensemos que fue Dios quien les propuso hacer alianza. En esa alianza, ¿quién es quien se beneficia? El pueblo. Dios no necesita. Y es el pueblo el que ha roto la alianza. Entonces, fijémonos que el texto, y esto lo vamos a ver todavía más a medida que sigamos en este capítulo, insiste en la gravedad del hecho. Se ha roto, se ha cortado
ese camino, esa amistad que Dios ha ofrecido. Por lo tanto, el pueblo queda separado de Dios. Recordemos que Dios había prometido a Abraham, y se lo había repetido a Isaac y a Jacob, que de su descendencia haría un gran pueblo. Ahora ya se está formando ese pueblo, después de siglos. Y Dios mantiene la fidelidad. Por eso, no sé si os habéis fijado que dice, ya veo que es un pueblo de dura cerviz, y fijémonos la santidad de Moisés, que Dios como que pide permiso a Moisés para rechazar ese pueblo, pero manteniendo la promesa a Abraham, porque dice, de ti, de tu descendencia, haré ese pueblo. O sea, la promesa de Abraham, la promesa que Dios hizo a Abraham, se va a cumplir, porque Moisés es descendiente de Abraham. Pero a partir de Moisés. Es decir, aquí fijémonos cómo sobresale, por una parte, la fidelidad de Dios, pero por otra parte, la gravedad del pecado. No le tomamos el peso a lo que es el pecado. Pecado es romper la alianza que hemos hecho con Dios. A Dios no le hacemos daño, y eso tendríamos que verlo claro. A Dios no lo podemos perjudicar, porque Dios está muy por encima de todo esto. Cuando nosotros rompemos, decimos no a Dios, los perjudicados somos nosotros. Aunque de entrada no lo veamos. Y nos parezca quizás que rompiendo con Dios conseguimos la libertad. Puedo realizarme plenamente a mi manera como yo quiero ser. Pero es interesante ver que eso es puro engaño del diablo, así de claro. Porque el hombre está hecho para Dios, como decía San Agustín, Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. ¿Cómo reacciona Moisés? Porque fijémonos cuánto ama Moisés a Dios, pero también a su pueblo. Leamos los versículos 11 al 14. Moisés imploró a Yahvé su Dios y le dijo, ¿por qué, oh Yahvé, vas a desfogar tu cólera contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y brazo fuerte? ¿Por qué habrán de poder decir los egipcios? Para mal suyo los sacó de la tierra de Egipto para hacerlos perecer en las montañas y para exterminarlos de sobre la tierra. Apaga tu cólera y perdona la iniquidad de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, tus siervos, a los cuales jurando por tu nombre dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda la tierra de la que os he hablado se la daré a vuestros descendientes en eterna posesión. Y se arrepintió Yahvé del mal que había dicho haría a su pueblo. Fijémonos en este texto la importancia de la oración de intercesión. O sea, digamos que el pueblo estaba arruinado. Si Dios los abandona, pensemos, un pueblo en el desierto, que Dios los abandona. Con la cantidad de enemigos que le van a ir saliendo al paso. ¿Cuál sería el final de este pueblo? La ruina total. Es decir, fijémonos que el texto se expresa con este lenguaje que parece que es Dios que lo va a castigar y tal. Dios lo único que hace es retirar su protección y dejarles. Pero aquí tenemos la intercesión eficaz de Moisés. Observemos cómo en esta oración de Moisés, que es, yo les invito a que la reflexionen delante de Dios, se refleja por una parte el amor que Moisés tiene a Dios. Y cómo con esa confianza le dice, Señor, vas a quedar mal. Más o menos le viene a decir,
Vas a quedar mal. Tú que has mostrado tu gran poder para sacar al pueblo de una situación que era humanamente hablando imposible, y con tu mano fuerte la has sacado de Egipto. Pues ahora en Egipto van a decir que los has sacado con mala intención, o que no eres capaz de llevarlos, no tienes poder para llevarlos. Pero observemos que esto refleja su gran amor a Dios, pero por otra parte también le mueve a hablar así su gran amor a su pueblo. Y por lo tanto acude a lo que es también un hecho real en Dios, su infinita misericordia. Acuérdate de tu misericordia. Pensemos que misericordia significa tener corazón para la miseria. El pueblo es miserable en este momento, no merece. Pero acuérdate de que tu amor es más grande. Y perdónales, restáurales, sigue salvándoles, sigue acompañándoles. Y nos dice el texto, según qué versiones, que Dios se arrepintió. Pensemos que en Dios no cabe el arrepentimiento. ¿Qué es lo que hay? Pues que en el plan de Dios cuenta con la oración de intercesión, es decir, es un tema que es muy importante que lo viéramos. Para Dios, Dios quiere que intercedamos unos por otros. Y Dios de tal manera lo quiere que podríamos decir que si no lo hacemos, privamos al otro de dones de Dios. Y hay un texto, creo que es del profeta Ezequiel, en el que dice que Dios buscó quien hiciera muralla y no lo encontró. ¿Qué quiere decir que busca quien haga muralla? Aquí Moisés ha hecho muralla. Ha protegido al pueblo con su intercesión. Entonces Dios quiere que oremos, Dios quiere que intercedamos. Fijémonos que a veces nos quejamos de que el mundo va mal y sencillamente nos quejamos y protestamos. ¿Y de esa manera hacemos algo? ¿Ayudamos? No. Aquí tenemos la manera eficaz, lo que tendríamos que hacer, lo que debemos hacer como cristianos. Es hacer muralla, interceder. Pero una intercesión que sale del corazón, que brota del amor de Dios y del amor a los hermanos. Es la situación de Moisés. Y efectivamente Moisés alcanza de Dios el perdón. Pero pensemos un momento, alcanzar el perdón, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios va a hacer la vista gorda como si no hubiera pasado nada? ¿No? Pensemos que para que el perdón de Dios sea efectivo, es necesario, en este caso, que el pueblo reconozca su pecado y se vuelva. Porque tiene que volver al encuentro con Dios para poderse beneficiar. Por lo tanto, aquí lo que Moisés alcanza es gracias especiales para ese pueblo que le va a llamar a conversión, que le va a llamar a que vuelva a Dios, como veremos que ocurre, al menos lo suficiente como para que se pueda mantener esa alianza. Pues vamos a seguir, versículos 15 al 20. Volvióse Moisés y bajó de la montaña, llevando en sus manos las 2 tablas del testimonio, que estaban escritas de ambos lados por una y otra cara. Eran obra de Dios, lo mismo que la escritura grabada sobre las tablas. Josué oyó el grito que el pueblo hacía lanzando gritos y dijo a Moisés: en el campamento resuena ruido de batalla. Moisés respondió: no son gritos de victoria ni gritos de derrota, voces de algazara son las que oigo. Cuando estuvo cerca del campamento vio el becerro y las danzas, y encendido en cólera tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Cogió el becerro que habían hecho y lo quemó, desmenuzándolo hasta reducirlo a polvo, que mezcló con agua, haciéndolo beber a los hijos de Israel. Vemos pues que Moisés efectivamente baja de la montaña y fijémonos que nos dice que lleva en sus manos las 2 tablas del testamento, es decir, las tablas en las que estaban escritas las leyes
la ley de Dios, los mandamientos. No olvidemos que esto era bastante frecuente cuando se quería hacer una ley que debía perseverar, permanecer, pues se grababa, no había papel. Entonces, la manera de que fuese algo que, que pueda seguir firme sin que se destruya, pues se grababa en piedra. Pues es lo que ha hecho Moisés. Pero si os habéis fijado, se nos dice que eran obra de Dios, lo mismo que lo escrito en las tablas de la ley. Pero eso no quiere decir que Dios con su mano lo escribió. No, Dios no tiene mano. Pero fijémonos que, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues que ese escrito es de Dios. Cuando en la misa se hace la lectura decimos palabra de Dios. Es algo que está inspirado por Dios. Es Dios el que ha hablado, el que nos está hablando a través de esto. Es lo propio de toda la Sagrada Escritura, es palabra de Dios. Entonces, pensemos lo que significaba para Moisés. Vemos que con Moisés está también Josué, que no le abandona. Josué entonces jovencito. Y bajan de la montaña, podríamos pensar todos contentos. Aquí tenemos ya la ratificación, las normas para el pueblo a poder avanzar. Y se encuentran con la fiesta que han armado con la cuestión del becerro. Y tenemos la reacción de Moisés. Esa reacción de romper las piedras, que es un momento de cólera. No. Es que si se ha roto la alianza, ya las tablas de la ley, ¿para qué? No sirven para nada. Y esto es lo que quiere hacer que vean. Habéis roto la alianza. Ya no necesitamos esas tablas, no tienen sentido esas tablas. Pero luego se nos dice que coge el becerro, lo quema y el oro lo reduce a polvo y de alguna manera se lo hace beber. Pero tenemos que buscar otros textos para entender qué quiere decir esto. No es que se lo puso en vaso y ahora beberlo. No. Primero que no había vasos. No había vasos. Fijémonos que es que lo más seguro es que el becerro estuviera hecho de madera y recubierto con oro. Entonces es fácil quemarlo y reducir a polvo el oro que recubría esa madera y ese becerro de oro. Pero hay un texto del libro del Deuteronomio que nos ayuda a entender qué es lo que hizo. Fijémonos en el Deuteronomio capítulo 9, el versículo 21. Y tomé vuestro pecado y el que os habíais hecho, y lo arrojé al fuego, y desmenuzándolo bien hasta reducirlo a polvo, eché el polvo en el torrente que baja de la montaña. O sea, ¿qué es lo que hizo Moisés? Pues en aquel lugar había un torrente de agua de donde bebía el pueblo. Pues allí lo echó y por lo tanto al beber bebieron el becerro. Pero ¿por qué lo hizo así Moisés? Fijémonos que es una manera muy gráfica de que el pueblo entienda que el becerro no es Dios. Que se lo pueden beber y no les pasa nada. Es decir, la nulidad de los ídolos. Y por lo tanto, lo absurdo de rendirles culto, de ofrecerles cosas, de esperar que me ayude. Si yo me lo puedo tomar en el agua, si no son nada. Esto es lo que quiere Moisés, que vivan. No decir, porque fijémonos que una cosa es que nos digan, hombre, el ídolo no sirve para nada. Y otra cosa es que yo lo vea que no sirve para nada. Fijémonos que esto puede pasarnos igualmente en nuestros ídolos modernos. ¿Para cuánta gente el dinero es un ídolo? Es el ídolo que lo soluciona todo, que me ayuda a ser feliz. El que tiene mucho dinero no tiene problemas. Eso es lo que se nos dice, ¿no? Pero amigo, esa persona, supongamos, tiene un cáncer fulminante. ¿El dinero le soluciona el problema?
o tiene, qué sé yo, una separación matrimonial, un disgusto gordo, pues que la otra pareja pues se ha cansado y se va, por ejemplo. ¿El dinero lo soluciona? Nos tenemos que decir, los problemas vitales, lo que realmente nos hace ser felices, no nos lo soluciona el dinero ni ningún otro ídolo. Solo Dios. Dios puede solucionármelo. Puede curarme de un cáncer si quiere. Puede arreglar mi problema matrimonial si Él quiere, y claro, yo se lo pido y yo acepto los medios que Él me da. Todos los problemas vitales, Dios sí me los puede solucionar y me los quiere solucionar. O dicho de otra manera, Dios quiere que sea feliz. Y me da la manera de serlo. El dinero o cualquier otro ídolo, no. Y eso es lo que aquí Moisés quiere que toquen. No sirve para nada. El ídolo no se ha podido defender de que Moisés lo queme y lo reduzca a polvo y eso se lo tome. Pero ahora fijémonos quién era el principal responsable de que hayan hecho el ídolo. Aarón. Por lo tanto, Moisés le va a pedir cuentas a Aarón. Versículos 21 al 24. Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que tú hayas echado sobre él tan gran pecado? Aarón respondió: que no se encienda la cólera de mi señor. Tú mismo sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que marche delante de nosotros, porque ese Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. Y yo les dije: que los que tienen oro se despojen de él. Me lo dieron, lo eché al fuego y de él salió ese becerro. Fijémonos qué ridícula defensa que tiene Aarón. ¿Por qué le pide cuentas a Aarón? Pues porque Aarón, como sumo sacerdote, era el responsable de educar en la fe al pueblo. Diríamos que es la misión de los sacerdotes. ¿Qué le habría costado a Aarón en aquellas circunstancias mantenerse firme y enseñar al pueblo a que hay que seguir siendo fieles a la alianza? No creo que la presión del pueblo fuera tal que le costara la vida. Pero cuando fuera así, tendría que haber estado dispuesto a hacerlo. Pero vemos que es el comodón el que no quiere complicarse la vida, y por lo tanto ellos me insistieron, tú sabes que son de dura cerviz, como si Aarón no fuera del pueblo y tuviera la misma cerviz, no fuera igual que ellos. Y esta manera tan absurda, pidiólo, lo echó en el fuego y salió el becerro, así como por arte de magia. Es el absurdo del que no quiere aceptar su responsabilidad. Hay un comentario que decía que aquí se ve la diferencia entre Moisés, el profeta, el que vive en comunión con Dios, el que tiene contacto con Dios y el que comunica la palabra de Dios, y el sacerdote cómodo, que sencillamente hace su rutina. El ideal es que el sacerdote sea también el profeta, el que vive en comunión con Dios, el que ora, el que tiene esa, digamos, es el que viene de Dios y da al hombre el mensaje que recibe de Dios, esa comunión con Dios. Cuando falta esa comunión con Dios, se puede esperar todo esto. De hecho, si Aarón no sufre consecuencias, o más consecuencias, es también gracias a la intercesión de Moisés. Continuemos, versículo 25 al 29. Moisés
viendo que el pueblo estaba sin freno, pues se lo había quitado Aarón, haciéndole objeto de burla para sus adversarios, se puso a la entrada del campamento y gritó: «A mí los de Yahvé», y todos los hijos de Leví se reunieron en torno de él. Él les dijo: «Así habla Yahvé, Dios de Israel. Cíñase cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y repasad el campamento de la una a la otra puerta, y mate cada uno a su hermano, a su amigo, a su deudo». Hicieron los hijos de Leví lo que mandaba Moisés, y perecieron aquel día unos 3000 del pueblo. Moisés les dijo: «Hoy os habéis consagrado a Yahvé, y haciéndole cada uno oblación del hijo y del hermano. Por ello recibiréis hoy bendición». Bueno, fijémonos que aquí tenemos un texto que a nosotros nos cuesta entender. Con nuestra mentalidad actual, en nuestra cultura, esto nos cuesta entenderlo. Pero hagamos un esfuerzo, porque encierra una verdad fundamental. Fijémonos que lo que había ocurrido, se ve por el contexto, no es simplemente en un momento de euforia que habían querido buscar buscar su sustituto, sino que en el fondo se había producido, podríamos decir, una división en el pueblo. Los que querían permanecer fieles y los que en el fondo seguían siendo idólatras. Querían seguir siendo idólatras. Recordemos que este pueblo ha salido de Egipto, y en Egipto la idolatría existía, las imágenes, el culto, toda la cantidad de celebración y de alegría y de folclore, etcétera, que iba en torno a todo este culto idolátrico. Y aquí se ve bien claro que hay un grupo que mantenían su actitud de idólatras. Entonces, fijémonos que estaba en una situación de decisión: o son de Dios o no son de Dios. Y de hacerles entender y hacérnoslo entender a nosotros que esta vida es breve, es pasajera, que lo definitivamente importante es la eternidad, porque allí vamos a vivir nosotros ya para siempre. Aquí hay alguien que puede vivir 100 años, 120 años. ¿Y eso qué es? Con una eternidad. Nada. Nos dice la Biblia que para Dios 1000 años es como el día de ayer que ya pasó. Por lo tanto, fijémonos que lo decisivo es que en la eternidad hayamos acertado el camino. Que efectivamente lleguemos a esa eternidad en comunión con Dios. Eso es vital, fundamental. Y para que esta meta se pueda realizar, hemos de caminar aquí en esa dirección. Lo vemos, ¿no? Estábamos en un momento en el que el pueblo, se estaba formando el pueblo, y era necesario que entendieran que romper la alianza con Dios se jugaban muchísimo. Como que todavía no se había revelado la distinta suerte que hay después de la muerte. No olvidemos que la revelación es progresiva. Entonces, se sabía, ya del tiempo de Abraham, que el alma es inmortal, es decir, que cuando una persona muere no desaparece del todo, sigue viviendo, pero esa manera de vivir del más allá no estaba claro, era el Sheol, el lugar donde están los muertos, y pensaban que allí estaban todos. Con el tiempo, poco a poco, Dios fue revelando la distinta suerte de los que permanecen fieles a Dios y de los que rompen con Dios, de los que se portan bien y de los que viven en pecado. Pero eso se fue revelando poco a poco. En este momento todavía no se sabía. Por lo tanto, la manera de que entendieran que rompiendo la alianza se las jugaban,
era de esta forma. No sé si lo ven claro. A nosotros, ¿por qué nos cuesta entenderlo? Pues porque, por una parte, muchas veces pensamos que la vida de aquí es lo importante. Y por esto a veces nos desconcierta que una persona joven muera, nos desconcierta que un niño muera, porque pobrecito todavía tenía que haber vivido más. Pero yo diría, permitiendo el ejemplo, que es como quien para ir a Madrid va en patinete, o va en avión, o va en coche. Lo importante es llegar a Madrid, ¿no? Si es que quieres ir a Madrid. Pues lo importante es llegar a la eternidad, llegar a la vida eterna feliz, porque yo puedo llegar a la vida eterna desgraciada. Entonces, la vida eterna feliz la consigo si vivo en comunión con Dios, porque la vida eterna es Dios, es vivir el amor, y Dios es amor, y es vivir ese amor entrañable con Dios y entre nosotros. Luego, hay que asegurar eso, porque es que es mucho lo que nos jugamos si no aseguramos eso. Y yo creo que es bueno que de vez en cuando pensemos que existe la eternidad, donde, como dice San Pablo, ni ojo vio ni oído yo lo que Dios tiene preparado, que es una maravilla, la maravilla de las maravillas que no nos podemos ni imaginar. Entonces tendríamos que ilusionarnos un poco más, yo diría mucho más, por esa eternidad feliz, que es lo que Dios quiere. Y todo esto nos lo está diciendo para que efectivamente lleguemos. Como que después se fue revelando, en Jesucristo se nos manifiesta esa, digámoslo así, bondad. Esto también es fruto de la bondad, ¿eh? Pero esa queda de una manera mucho más manifiesta la infinita misericordia de Dios. ¿Y por qué? Pues porque ahora ya, si queremos, tenemos mucha información para saber. Y tenemos muchas más posibilidades de enderezar nuestro camino. Ha venido Jesucristo, tenemos la Iglesia, tenemos los sacramentos. Pero la revelación es progresiva y Dios se porta como un padre. Y de la misma manera que unos padres no emplean los mismos medios para educar a un niño de 3 años que a un chico de 18, pues es lo que ha hecho Dios. Y ahora tienen 3 años. Y tenían que entender que había que permanecer fiel a la alianza. Y por esto tenemos a los levitas que tienen el valor de matar incluso a su familia si es que son idólatras y no se convierten. No sé si lo vemos claro. O sea, pensemos que estos textos que nos suenan tan fuertes, tan desconcertantes, no los rechacemos de entrada. Parémonos, reflexionemos y preguntémonos, Señor, ¿qué nos quieres enseñar con esto? Porque es palabra de Dios y tiene un mensaje para ellos, pero también para nosotros. Y ahora yo creo que nos va a dar tiempo de leer los versículos 30. Podemos leer, un momentito por favor, del 30 al 35. Al día siguiente dijo Moisés al pueblo: habéis cometido un gran pecado. Yo ahora voy a subir a Yahvé a ver si os alcanzo el perdón. Volvióse Moisés a Yahvé y le dijo: oh, este pueblo ha cometido un gran pecado, se han hecho un dios de oro. Pero perdónale su pecado o bórrame de tu libro del que tú tienes escrito. Yahvé dijo a Moisés: al que ha pecado contra mí, es al que borraré de mi libro. Ve ahora y conduce al pueblo a donde yo te he dicho. Mi ángel marchará delante de ti, pero cuando llegue el día de mi visitación, yo los castigaré por su pecado. Y castigó Yahvé al pueblo por el becerro de oro que les había hecho Aarón. Es decir, fijémonos que las consecuencias negativas, dolorosas de este pecado grave
va a continuar. Es algo que cuesta reparar totalmente ese desvío. Fijémonos que esto es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, ¿no? Si hemos hecho algo que digamos que ha creado raíces en nosotros, arrancar esas raíces cuesta, poco a poco que se van arrancando. Pues es esto. Pero aquí tenemos, fijémonos bien, el profundo amor de Moisés por su pueblo. ¿Qué habría sido de este pueblo sin esa presencia de ese santo que es Moisés y su intercesión? Y aquí vemos la importancia de la oración de los santos, la importancia de los santos y de su oración. Tenemos, por lo tanto, que Moisés, ¿qué hace? Acude a Dios. Ha hecho, podríamos decir, humanamente lo que podía hacer, que es eliminar aquel ejemplo que se pone de un cesto de manzanas donde hay una podrida, ¿no? Eliminar la podrida, para que el contagio no llegue. Pero entonces se vuelve a Dios y le dice: tu pueblo ha cometido un gran pecado. O sea, reconoce ese gran pecado. Pero fijémonos que el amor que que Moisés tiene a su pueblo es tal que le dice que perdone al pueblo o lo borre a él del libro que tiene escrito. Pensamos que es muy fuerte esto que dice Moisés. ¿Qué es el libro que tiene escrito? Vamos a leer un texto, a ver si así lo vemos más claro. Fijémonos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere, ese se vestirá de vestiduras blancas, jamás borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, escribiré su nombre en el libro de la vida. En el capítulo 20 ahora, el versículo 15 de la misma Apocalipsis. Y todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado en el estanque de fuego. Por lo tanto, fijemos que el libro de la vida es una imagen para explicarnos los que se salvan. En el cielo, es como si en el cielo hubiera un libro donde se apunta el nombre de los que se salvan. Pues Moisés le dice a Dios que lo borre del libro de la vida si no perdona al pueblo. Es decir, con tal de que su pueblo recupere la alianza con Dios, está dispuesto a él quedar fuera. O sea, a condenarse. Bueno, la idea de condenación todavía quizás no estaba muy clara, pero en el fondo es una manera, podríamos decirlo, de ser víctima por su pueblo. Es lo que San Pablo en la carta a los romanos dirá, que él quisiera ser anatema con tal de que su pueblo se salvara, se convirtiera. Es decir, fruto de ese amor intenso que tienen al pueblo. Y están dispuestos a sufrir lo más terrible, que es sentirse rechazado de Dios, con tal de que su pueblo se salve. Dicho sea de paso, de hecho eso es lo que hizo María Benedicta, pedir a Dios sentirse rechazada de Dios, sentirse condenada, con tal de que los sacerdotes se salvaran y fueran santos. Esto fue la oración que hizo ella, y esto es lo que hace Moisés, que le borre a él del libro de la vida, pero que no borre a su pueblo. Y la respuesta de Dios al que ha pecado, ese es el que lo borrará del libro. Es decir, Dios no acepta eso, borrar a Moisés. Borrará a aquel que realmente no vive como corresponde. Pero Dios dice que, bueno, conduce al pueblo, a ese pueblo que yo te he dicho, y yo enviaré un ángel que marchará y te ayudará. Es decir, sí, va a haber una cierta ayuda, una cierta, digámoslo así, acompañamiento de Dios, pero no como era antes. Es aquello de decir, el pueblo no podrá soportar mi presencia. Por lo tanto, yo enviaré una ayuda que será menor que la que había en principio. Ya veremos que Moisés no acepta del todo esa limitación, pero
Dios le hace ver que no se puede solucionar así tan fácil ese problema que se ha hecho. Hay que sanarlo. Y ya veremos, por lo tanto, cómo se va produciendo para que ese pueblo vaya realmente tomándole el peso a lo que significa ser pueblo de Dios y la coherencia que exige. Pero esto se va aprendiendo poco a poco. El pueblo lo aprendió poco a poco y nosotros también. Lo importante es que lo acabemos aprendiendo y para eso está escrito todo esto. Que veamos que lo que dijo San Agustín es verdad. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Debo de descansar, o cuando Santa Teresa dice, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y eso yo que no sé si estamos convencidos. Pues pidámosle a Dios que nos convenzamos, ¿no os parece?